¿Qué me va a hacer? Arrodíllese. Papá, yo le dije que no volviera. El artículo 176 del Código General del Proceso prescribe que el juez deberá valorar las pruebas de forma conjunta, empleando las reglas de la sana crítica. De igual forma, el mismo artículo prescribe que el juez debe asignar un peso, mérito, valor o eficacia a cada una de las pruebas. Las reglas de la sana crítica son criterios racionales que deben ser empleados por el juez en la valoración de la prueba judicial. Ahora bien, ¿cuáles son las reglas de la sana crítica? En teoría, las reglas de la sana crítica son las reglas de la lógica, las reglas de la experiencia y las reglas de la ciencia. Las reglas de la lógica se traducen en tres principios que son: principio de identidad, principio de no contradicción y principio de tercero excluido. El principio de identidad nos dice que una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Es decir, una cosa es idéntica a sí misma. Por ejemplo, una cosa es ser culpable y otra muy distinta a no serlo, es decir, ser inocente. Cuando preguntamos al testigo por un determinado hecho y éste nos responde respecto de otro hecho totalmente diferente, estamos frente a una violación de este principio. El principio de no contradicción nos dice que una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo y de la misma forma. Por ejemplo, una persona no puede ser culpable e inocente al mismo tiempo y de la misma forma. Es decir, no es posible ser culpable e inocente a la vez. Cuando la parte en la declaración de parte dice lo contrario a lo que manifestó en alguno de los hechos de la demanda, se está contradiciendo y, por ende, está violando este principio. El principio del tercero excluido nos dice que una cosa es o no es. Una persona es culpable o es inocente. Y para el caso en concreto hay prueba documental que demuestra el homicidio del padre por parte de su hijo. Hacen parte de las reglas de la sana crítica las reglas de la experiencia o generalizaciones. Las reglas de la experiencia o generalizaciones son implicaciones lógicas que se construyen con un antecedente, un consecuente y un conector lógico llamado implicador. Las reglas de la experiencia o generalizaciones permiten la unión del antecedente con el consecuente mediante este conector lógico llamado implicador. Para construir una regla de la experiencia o generalización, empleamos las palabras sí, entonces, por lo general. Por ejemplo, si una persona tiene un yeso en una de sus extremidades, entonces, por lo general, ha sufrido una fractura. Esta regla de la experiencia une o conecta un hecho indicador que sería la presencia del yeso con un hecho indicado que sería la probable fractura. Estas reglas de la experiencia o generalizaciones sirven como primera premisa en un silogismo o razonamiento deductivo, que se conoce como una regla de inferencia, y que tiene en su estructura dos premisas y una conclusión. Una de dichas estructuras o reglas de inferencia es:
Si P, entonces Q. Y P, por tanto Q. El enlace de estas dos premisas y la respectiva conclusión es lo que se conoce como una regla de inferencia llamada modus ponens. Por ejemplo, la primera premisa de un silogismo o razonamiento deductivo sería la siguiente regla de la experiencia. Si una persona tiene un yeso en una de sus extremidades, entonces, por lo general, ha sufrido una fractura. La segunda premisa sería la declaración: está probado que este niño tiene un yeso en una de sus extremidades. La conclusión sería: probablemente este niño ha sufrido una fractura. El enlace de estas dos premisas y la respectiva conclusión es lo que se conoce como una regla de inferencia llamada modus ponens. Otra de dichas estructuras o reglas de inferencia sería: si P entonces Q y no Q, por tanto no P. El enlace de estas dos premisas y la respectiva conclusión es lo que se conoce como una regla de inferencia llamada modus tollens. Por ejemplo, la primera premisa de un silogismo o razonamiento deductivo sería la misma regla de la experiencia. Si una persona tiene un yeso en una de sus extremidades, entonces por lo general ha sufrido una fractura. La segunda premisa sería: y está probado que este niño no tiene una fractura. La conclusión sería: probablemente este niño se ha puesto un yeso para hacernos creer que tenía una fractura. El enlace de estas dos premisas y la respectiva conclusión es lo que se conoce como una regla de inferencia llamada modus tollens. Son demasiado importantes las reglas de la experiencia y las reglas de inferencia que las emplean. Las reglas de la ciencia están relacionadas con la técnica, la experticia y el conocimiento científico. El juez deberá valorar si la teoría o técnica ha sido o puede ser probada, si ha sido sometida a revisión y ha sido publicada, si se conoce la tolerancia o el margen de error que la misma arroja cuando es aplicada, si está estandarizada y actualizada y si la comunidad científica del planeta la da como aceptada. Una vez aclarado el tema de las reglas de la sana crítica, debemos considerar la valoración individual de la prueba judicial. En la etapa de la actividad probatoria, denominada la práctica o el desahogo de la prueba, es donde el juez valora la prueba de forma individual. Pero, ¿qué valora el juez en dicha etapa de la actividad probatoria? La credibilidad. Y en teoría, ¿cómo se valora esta credibilidad? Haciendo preguntas relacionadas con los atributos de la credibilidad. ¿Y cuáles son estos atributos de la credibilidad? Para la prueba testimonial son veracidad, objetividad y sensibilidad observacional. La veracidad está asociada con la honestidad del testigo, la parte o el perito cuando rinden testimonio, y con el hecho de que éstos no incurran en contradicciones. La objetividad está asociada con el hecho de que lo afirmado por el testigo, la parte o el perito, haya sido percibido por medio de sus sentidos y que éstos sean imparciales o no estén sesgados de alguna manera. La sensibilidad observacional está asociada con la calidad de dicha observación. Veamos en la práctica un ejemplo para la veracidad. Continuando con el desarrollo de la audiencia, sírvase, señor apoderado, llamar a la testigo Lupe Vargas. Claro que sí, Enrique. Presente
Lupe Vargas, identificada con la tarjeta de identidad número 2004-00727, se le procede a tomar el juramento de rigor. Usted ha sido llamada para que rinda una declaración bajo la gravedad del juramento. En actuación judicial o administrativa, quien falte a la verdad o la calle total o parcialmente puede incurrir en un delito que se denomina falso testimonio, el cual, conforme al artículo 442 del Código Penal, tiene pena de prisión de 6 a 12 años. Advertida la importancia moral y legal que tiene el juramento, levantando su mano indique si jura decir la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad en lo que va a declarar. Sí, juro. Muchas gracias, toma asiento. Lupe, manifiésale al despacho si es cierto o no que alguna vez en tu vida has mentido. Señor juez, objeto de la pregunta, toda vez que considero que es engañosa, confusa, vaga e ininteligible. Aun cuando me parece extraña y poco usual la pregunta, voy a permitir que responda. Lupe, por favor, respóndeme esa pregunta que ha hecho el abogado. Sí, sí ha mentido. No más preguntas, señor juez. A esta niña simplemente no se le puede creer. Le concedo el uso de la palabra a la contraparte para que, si eso desea, hacer uso del contrainterrogatorio. Sí, señor juez. Muchas gracias. Lupe, en respuesta a la pregunta que te hacía el abogado, tú acabas de afirmar que efectivamente has mentido. Te pregunto, ¿vas a mentir en este proceso? No. Ahora veamos en la práctica un ejemplo para la objetividad. La hija suya, por un dolor de cabeza, se le descubrió de manera incidental un aneurisma en el cerebro. Como ella tiene 12 años, el aneurisma cada año va a crecer. Entonces eso tiende a reventarse. ¿Qué va a pasar? Le va a dar un derrame cerebral. Si ella tuviera 80 años, la cosa era distinta. Uno pudiera hacerle un examen cada 6 meses y si el aneurisma no crece, pues nos damos la bendición, ¿no es cierto? Pero con la edad de ella hay que operarla, porque ella tiene 60 años de sobrevida. Entonces, mi recomendación es que hay que operarla. Pero la idea es que la niña tiene esto, tiene este aneurisma, esto es un aneurisma. Entonces el aneurisma es como una hernia que le salió a la arteria. Eso con el tiempo va creciendo, va creciendo, va creciendo hasta que se rompe. ¿Qué riesgos puede existir durante este procedimiento? Que rompamos el aneurisma. El otro riesgo es ¿cuál? Yo voy a chuzar una arteria que se llama la arteria femoral. Eso lo hacemos en los niños, como ella es una persona pequeña, pues lo hacemos con ecografía. ¿La ecografía qué hace? Uno chuza exactamente en el sitio donde tiene que chuzar la arteria. Si uno la chuza mal, puede haber un hematoma en el sitio de la punción. Eso lo tratamos de evitar con la ecografía. Entonces ahí ya pasamos un obstáculo. La mayoría de las veces, en mi experiencia, 1 de 100 pacientes que yo opero le va mal. Doña Isabel, después de darle una explicación de todas las consecuencias de esta cirugía, ¿usted entendió todos los riesgos? Sí, doctor, me queda todo muy claro. Si usted entendió, por favor, me firma el consentimiento. Mi amor, el doctor me explicó que tienes algo pequeño en la cabeza. Te va a hacer una cirugía. Él ya me explicó todos los riesgos. ¿Y qué? ¿La cirugía es fácil o difícil? Es fácil. ¿Y si entendiste lo que te dijo el doctor? No muy claramente. ¿Y por qué no le preguntaste?
Las reglas de la sana crítica indican que si una persona escucha la explicación de los riesgos de una intervención quirúrgica, será objetiva. Pero si no comprende dichos riesgos, entonces no será observacionalmente sensible. Además, su veracidad ante el médico puede ser cuestionada. Veamos las reglas de la experiencia en este caso y construyamos las reglas de inferencia para el mismo. Si a una persona se le da una explicación de los riesgos asociados a una intervención quirúrgica, entonces, por lo general, esta persona entiende dichos riesgos. Y si esta persona entiende dichos riesgos, entonces, por lo general, firma el consentimiento. Por tanto, si a una persona se le da una explicación de los riesgos asociados a una intervención quirúrgica, entonces, por lo general, firma el consentimiento. Esta es otra regla de inferencia llamada silogismo hipotético. Su estructura es: si P, entonces por lo general Q, y si Q, entonces por lo general R. Por tanto, si P, entonces por lo general R. Veamos otra regla de inferencia en este caso. Si a una persona que se le da una explicación de los riesgos asociados a una intervención quirúrgica no entiende dicha explicación, entonces, por lo general, esta persona pregunta. Y está probado que esta persona no preguntó. Por tanto, esta persona entendió la explicación de los riesgos asociados a la intervención quirúrgica. Finalmente, veamos en la práctica un ejemplo para la sensibilidad observacional. Le pongo de presente la historia clínica relacionada en el presente proceso. Con respecto de la misma, le pregunto, ¿reconoce la firma que allí aparece? Sí, señor. Sírvase decirle al despacho de quién es. Mía. Sírvase decirle al despacho quién la realizó. Yo. Sírvase leer en voz alta lo que usted consignó allí en la historia clínica. Conteo y reconteo de compresas. Se encuentra tetra, se descarta. Usted anotó allí que se encuentra tetra. Sí, señor. ¿Usted vio la tetra? Sí, señor. ¿Qué objetiva soy? Sírvase decirle al despacho de qué color era esa tetra que usted observó. No. Sírvase decirle al despacho sí o no tocó usted la tetra que dice haber observado. Yo no la toqué. No más preguntas, señor juez. Pero qué poco sensible soy. Las reglas de la sana crítica enseñan que una cosa es ver y otra muy distinta es tocar. Y si bien ambos, ver y tocar, tienen que ver con la objetividad, se es más observacionalmente sensible cuando se toca la gasa que solamente cuando se la observa. Para ilustrar la credibilidad de la prueba, emplearemos las cadenas de razonamiento. Una cadena de razonamiento es una herramienta que permite organizar nuestro pensamiento desde los medios de prueba hasta las hipótesis que consideramos. Ilustremos una cadena simple.
Las partes deben soportar los atributos de la credibilidad de los medios de prueba que solicitan y aportan con la demanda y la contestación de la demanda. Las partes deben impugnar los atributos de la credibilidad de los medios de prueba de su respectiva contraparte. Esto se logra mediante el uso de pruebas auxiliares que permiten en la práctica o desahogo de la prueba el respectivo soporte o impugnación probatoria. Para finalizar, debemos ir a la etapa de la actividad probatoria denominada la valoración, que es donde el juez valora la prueba de forma conjunta. Pero, ¿qué valora el juez en esta etapa? Valora la pertinencia y el peso probatorio. Una prueba es pertinente si hace de la ocurrencia de un hecho de importancia algo más o menos probable de lo que sería si quitamos la prueba. Por ejemplo, si tenemos un testigo que, siendo creíble, afirma que una persona tiene un yeso en su brazo izquierdo, entonces esta afirmación hace de la fractura algo más probable y de la no fractura algo menos probable. Por tanto, esta prueba testimonial es pertinente, pues hace de la hipótesis de la fractura algo más probable que la hipótesis de la no fractura. El peso probatorio puede ser asignado empleando patrones probatorios que se presentan entre las diversas pruebas en relación con las hipótesis o pretensiones de las partes. ¿Y cuáles son estos patrones probatorios? Corroboración, convergencia, contradicción, conflicto y redundancia probatoria. La corroboración probatoria se presenta cuando dos o más pruebas apuntan en la misma dirección con respecto de la credibilidad de un hecho. Por ejemplo, la prueba 1 es un testigo que, siendo creíble, afirma que una persona tiene un yeso en su brazo izquierdo, y la prueba 2 es una fotografía que, siendo auténtica, es decir, creíble, muestra que esa misma persona tiene un yeso en su brazo izquierdo. La convergencia probatoria se presenta cuando dos o más pruebas, siendo creíbles, apuntan hacia hechos diferentes, pero convergen hacia la misma hipótesis o pretensión. Por ejemplo, la prueba 1 es un testigo que, siendo creíble, afirma que una persona tiene un yeso en su brazo izquierdo. Y la prueba 2 es un video que, siendo auténtico, es decir, creíble, muestra que a esa misma persona le están poniendo un yeso en su brazo izquierdo. Ambos medios de prueba hacen la hipótesis de la fractura algo más probable que la hipótesis de la no fractura. La contradicción probatoria se presenta cuando dos o más pruebas apuntan en dirección opuesta con respecto de la credibilidad de un hecho. Por ejemplo, la prueba 1 es un testigo que afirma que una persona tiene un yeso en su brazo izquierdo. Y la prueba 2 es un video que muestra que esa misma persona no tiene un yeso en su brazo izquierdo. Aquí está en juego la credibilidad de los medios de prueba. El conflicto probatorio se presenta cuando dos o más pruebas apuntan hacia hechos diferentes y en dirección opuesta con respecto de las hipótesis planteadas. Por ejemplo, la prueba 1 es un testigo que afirma que una persona tiene un yeso en su brazo izquierdo. Y la prueba 2 es la historia clínica en la que consta que esa misma persona ha sufrido un esguince en su brazo izquierdo. La redundancia probatoria se presenta cuando dos o más pruebas apuntan hacia hechos diferentes, y una de ellas es parcial o totalmente redundante o inútil con respecto de las otras. Aquí, la credibilidad es crucial para establecer dicha redundancia. Por ejemplo, la prueba 1 son las huellas dactilares de una persona en una silla que se encuentra en un cuarto de una casa donde ha ocurrido un homicidio. La prueba 2 son las huellas dactilares de la misma persona en un escritorio que se encuentra en el mismo cuarto de dicha casa. Si la hipótesis está relacionada con el hecho de si dicha persona estuvo o no en dicho cuarto,
Una de estas pruebas es redundante. Este es el fin de la historia. Gracias por permitirme contarla. Pero antes de irme, veamos quiénes estuvieron en la misma y que sea el autor y productor de esta conferencia quien nos dé las conclusiones de la misma. Adelante. En Colombia la justicia llega a todos por igual. Llega a todos por igual. Colombia la justicia llega a todos por igual. Llega a todos por igual.